Dios te bendiga. Te saluda tu hermano y amigo Miguel Valdés del ministerio El Testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. En esta hora nos da mucho gusto saludarte, poder llegar nuevamente a tu hogar, a tu casita, en esta cuarentena, que ya no es cuarentena, es ochentena, ¿verdad? Queremos pues en esta hora aprovechar todavía el tiempo que tenemos de la estancia en nuestros hogares para estudiar nuevamente la santa palabra de Dios, el testimonio de los profetas de Dios para este tiempo. Queremos pues invitarles a que nos acompañen a este estudio que lleva por nombre y por título Ecumenismo, Pacto Global 2020, Nueva Era, Coronavirus y la Nueva Humanidad. Antes de entrar a este estudio vital y de suma importancia, les voy a invitar, así como están en sus hogares, y dicho sea de paso, les acompañen y se unan en la oración para pedir a Dios que otras personas más se unan a esta transmisión y a este estudio, o bien también poder compartir esta transmisión con otros amigos y contactos de su Facebook o de alguna otra plataforma virtual. Vamos a iniciar rápidamente entonces en esta ocasión, primeramente pidiendo la bendición a Dios y su dirección a través de su Santo Espíritu antes de abrir su santo libro y estudiar la palabra profética que es más segura. En esta hora, queridos amigos y hermanos, les voy a invitar a que inclinen el rostro para orar. Amante Padre Celestial, en esta hora nuevamente nos disponemos a abrir tu santa palabra y estudiar las profecías para el tiempo del fin, con el único propósito de anunciar tu segunda venida, el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo en gloria y majestad. También, Señor, con un propósito muy especial, y es que queremos destacar al único y sublime Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, pero en el garante de la verdad, en el garante de la verdad contra el error, cómo descubrir y desenmascarar el engaño para este tiempo del fin, los métodos que habrá de usar Satanás para ocultar al verdadero Cristo y ofrecer al mundo un falso Cristo. Queremos pues encontrar salvación, pero como lo dice tu palabra, en el único que es el camino, la verdad y la vida, no en un impostor. Satanás habrá de hacer todo lo posible para que el mundo se confunda, y especialmente el pueblo de Dios en este tiempo del fin, y no conozca la recta verdad para este tiempo. Queremos pues prepararnos con tu santa palabra y entonces también, Señor, pedir la dirección para el estudio de la misma. Lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera rápidamente entrar al estudio de este día con el nombre Ecumenismo, Pacto Global 2020, Nueva Era, Coronavirus y la Nueva Humanidad. Quisiera que me acompañen rápidamente al libro de Romanos, Romanos capítulo 13, versículo número 11. Quisiera que primeramente vayamos a la palabra de Dios y busquemos para la introducción del estudio de esta mañana en el libro de Romanos. Romanos, en el apóstol Pablo vamos a encontrar una inspiración muy importante que va a ser la base para el estudio de esta mañana. Romanos capítulo 13, versículo número 11. Y mire lo que dice ahí el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11 al 14. Aunque no vamos a estudiar todos los versículos, quisiéramos en esta mañana detenernos por lo menos en dos versículos de Romanos capítulo 13, que va a ser exactamente el versículo 11 y el versículo 12 del libro de Romanos capítulo 13. Miren cómo empieza el libro de Romanos, la palabra de Dios,
en el versículo 11. Capítulo 13, versículo número 11. Dice de la siguiente manera: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. La razón, dice, por la cual debemos de levantarnos del sueño es en la medida del conocimiento de un tiempo o del tiempo. Y dice aquí el versículo 11, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Dice el versículo número 12, la noche ha avanzado y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Versículo número 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, ni en lascivias y libertinaje, ni en pleitos y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso a los deseos de la carne. Es impresionante lo que el apóstol Pablo nos está aconsejando en todos estos versículos de Romanos capítulo 13. Versículo 11, 12, 13 y el 14. Pero queremos en esta ocasión, en este estudio y en este análisis del título que ustedes pueden estar viendo en su pantalla, en su dispositivo, que quisiéramos entonces detenernos la importancia que vamos a rescatar en estos versículos. Se encuentra en el versículo 11 y en el versículo 12. Romanos 13, 11 dice: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y en la medida, dice Pablo, en que conocemos el tiempo, empieza en nuestra vida a producirse un despertar, un levantamiento del sueño, porque ahora empiezo a entender que la hora de nuestra salvación está más cerca que cuando antes creímos. En la medida que empezamos a conocer el tiempo, dice el versículo 12, comenzamos a entender también, a concientizar que la noche ha avanzado. Y tras la noche, en la hora de más oscuridad, es cuando también más rápido se aproxima la hora de la claridad, la hora del amanecer, la hora de la luz gloriosa. Y en este sentido sería el día de nuestra salvación, de nuestro encuentro final, literal, presencial, materialmente hablando, viendo a Jesús finalmente en la nube de los cielos con gran poder y gran gloria. Pero la base parte, todo parte en base al conocimiento del tiempo. Si no hay un conocimiento del tiempo, no se puede producir un despertar, porque dicho evento que estamos esperando exige una preparación que explica el versículo 13, el versículo 14, que en otra ocasión lo podríamos estudiar y analizar. Exige una preparación, un despertar, el conocimiento del tiempo. Pero cuando no conocemos el tiempo, el evento que exige una preparación, entonces al desconocer cuán pronto está ese evento, también empezamos implícitamente a descuidar la preparación que exige el próximo evento que estaría ocurriendo en el contexto del conocimiento del tiempo. Ahora, esto es importante, claro que sí. Eso lo escribió el apóstol Pablo, pero nosotros creemos, los adventistas del séptimo día, que Dios también ha revelado luz, ha revelado mensajes que tienen
que tienden a ampliar, a expander lo que la palabra de Dios ya viene hablando y diciendo a través de la pluma inspirada de Elena de White. Elena de White hablando y comentando lo que el apóstol Pablo en Romanos 13, versículo 11 en adelante nos viene hablando. Mire lo que ahora Elena de White amplía en cuanto a Romanos 13, versículo 11 en adelante. Elena de White en Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 475, Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 475, Elena de White amplía, expande el principio y la importancia que presenta Pablo en Romanos 13 de conocer el tiempo. Cuán crucial es conocer el tiempo. Cuando no se conoce el tiempo, empezamos a asumir un estilo de vida, de prácticas, de creencias y de filosofías que distan en cuanto a una preparación para el evento inminente que apunta el tiempo en el cual vivimos, que es la próxima segunda venida de Cristo. Entonces, Elena de White amplía eso y le da un auge todavía más profundo de lo que acabamos de leer. Mire lo que dice ahora aquí Elena de White, ampliando en el sentido de una ampliación de lo que el apóstol Pablo ya dijo en Romanos 13. Dice ahora ella lo siguiente, en la forma en cómo lo dijo. Mire lo que dice. Necesitamos entender el tiempo en que vivimos, dice ella. Ahora ella va a enfatizar nuevamente lo que dijo ya el apóstol Pablo en Romanos 13. Dice, necesitamos entender el tiempo en que vivimos. Y va a mencionar algo bien interesante, trágico y triste a la vez en lo que concierne al pueblo remanente, al pueblo de Dios en el tiempo del fin, en la recta final, previo a la segunda venida de Jesús. Ella va a mencionar algo un tanto trágico. Mire lo que dice aquí, Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 475. Ella dice lo siguiente. Necesitamos entender el tiempo en que vivimos. Y ahora viene lo trágico. Dice, no lo entendemos ni a medias, dice Elena de White. Cuando ella ve o veía la condición del pueblo de Dios previo a la segunda venida de Jesús en el tiempo del fin, dice, ella expresa un sentimiento de tragedia y dice, no lo entendemos ni a medias. Y por si fuera poco, aparte que no lo entendemos ni a medias, y ojo, no lo estoy diciendo yo, no lo está diciendo un pastor, no lo está diciendo un presidente de asociación, no lo está diciendo cualquiera que nos pueda estar viendo a través de la pantalla, lo está diciendo una persona autorizada inspirativamente por el Espíritu Santo, que tiene la misma autoridad inspirativa como lo tuvo Daniel, Jeremías, Isaías o cualquier otro profeta, nada más y nada menos que la mensajera del Señor, la profeta de Dios para estos días. Y dice, no lo entendemos ni a medias. Trágico. Y por si fuera poco, añade y dice lo siguiente, no lo aceptamos ni a medias. No lo entendemos ni a medias. Y por encima de todo, dice también, no lo aceptamos ni a medias. Si alguien por lo menos viene y te explica, mira, esto está pasando, esto va a seguir pasando, esto está sucediendo por esta razón, y lo que va a suceder va a ser por esta otra razón. Dice la hermana White, aquí en la pluma inspirada, dice, lo terminamos, dice también, no lo terminamos aceptando, dice, ni a medias. Entonces dice Elena de White, mi corazón se conmueve dentro de mí cuando pienso en el enemigo al que tenemos que hacer frente. Ella dice, tiemblo. Yo me pongo a pensar seriamente, mi corazón se conmueve, dice, cuando dentro de mí, dice, cuando pienso en el enemigo al que tenemos que hacer frente. Y en cuán pobremente estamos preparados para eso. Esta es la realidad. Nos guste o no, te guste o no, me guste o no, te interese o no, me interese o no,
me llame la atención o no, te llame la atención o no, dice claramente, y en cuán pobremente estamos preparados para eso, categóricamente. Y dice lo más interesante a continuación: las vicisitudes de los hijos de Israel y su actitud justamente antes de la primera venida de Cristo, me han sido presentadas vez tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo. A Elena de White le mostró el Señor Jesús a través de la inspiración, a través de su Santo Espíritu, le mostró una condición que imperó en los judíos, en el pueblo de Dios, en la espera de la primera venida de Cristo. Una condición que se habría de repetir justamente en el pueblo que espera ahora, no la primera venida de Jesús, sino ahora el pueblo que espera la segunda venida de Jesús, o sea, hacia usted y a mí. Una condición que pasó se iba a volver o se iba a intentar a repetir o a reproducir nuevamente justamente en el pueblo que habría de esperar la segunda venida de Jesús. Satanás, el mismo esfuerzo que hizo en antaño con aquellos que debían estar esperando la primera venida de Cristo, habría de hacer el mismo esfuerzo, los mismos engaños, iba a lanzar los mismos dardos contra aquellos que habrían de estar o se supone que deberían estar esperando y conociendo el tiempo ahora de la segunda venida de Cristo. Dice cómo el enemigo se valía de cada oportunidad para dominar las mentes de los judíos. Y cómo hoy está, hoy, no allá en aquel entonces, dice hoy, cómo hoy está procurando cegar las mentes de las personas allá afuera, de la gente que no conoce a Dios. No dice así. El Espíritu de Profecía no dice eso. Dice, y cómo hoy está procurando cegar las mentes, pero de los siervos de Dios, para que no puedan discernir la preciosa verdad para este tiempo, que es el mismo tiempo en el cual estamos viviendo y que debemos de entender el tiempo en que vivimos, aceptarlo, entenderlo tal cual está presentado a través de los acontecimientos y a la luz también de la santa palabra de Dios y de las profecías bíblicas. El intento del diablo con aquellos que esperaban la primera venida del Mesías fue un intento muy bien logrado, porque logró cegar la mente de los judíos, rechazar al que vino para ellos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. La gran mayoría del pueblo de Dios no estaba listo ni apercibido, no estaba atento de las profecías que apuntaban a su venida, a su primera venida. Los mismos ataques e intentos de Satanás se habrían de redoblar, especialmente con aquellos que iban a estar esperando, pero ahora la segunda venida de Cristo. Ahora debemos de estar alertas, sí. Debemos de ir aceptando nuestras necesidades, sí. Debemos ir aceptando nuestras realidades, sí. Dice Elena de White, mi corazón se conmueve dentro de mí cuando pienso en el enemigo al que tenemos que hacer frente y en cuán pobremente estamos preparados, gracias a que no conocemos el tiempo y por lo tanto no se produce un despertar. No conocemos que la noche ha avanzado, se acerca el día y por lo tanto sigamos como si nada estuviera por pasar. No pasa nada. Y venga, lo que propone, lo que saca la tecnología, los entretenimientos, todo bien recibido, porque como no hay una preparación que hacer, todo lo ven como algo sano, todo lo ven como algo que no tiene peligro, y entonces ahí está el mundo cayendo en trampas, como lo vamos a estudiar en esta serie. Ahora, también, por otra parte, Dios no iba a dejar también de trabajar. Satanás iba a hacer sus grandes esfuerzos
para cegar las mentes de los, especialmente de los adventistas del séptimo día, así clarito. Satanás iba a hacer todo el esfuerzo para cegar la mente de pastores, de líderes, ancianos, laicos, jóvenes, niños, ancianos, todos los que conformamos el pueblo de Dios remanente en el tiempo del fin, la iglesia adventista del séptimo día. Satanás iba a redoblar esfuerzos para que este pueblo, esta iglesia, líderes, laicos, todos en general, sus mentes estuvieran entenebrecidas y sus mentes estuvieran cegadas, o estuvieran nuestras mentes cegadas, para que no conozcamos la preciosa verdad solemne del tiempo en el cual estamos viviendo. Eso iba a ser Satanás, su obra, su trabajo y su engaño, su obra de engaño para el pueblo de Dios. Pero por otra parte, también nuestro Dios habría de trabajar, habría de obrar de una manera muy especial. Por otra parte, Dios iba a hacer su obra en mantener despiertos, levantar en alto atalayas en Sión, para alertar y hablar de las cosas que están sucediendo y que van a seguir sucediendo con connotaciones proféticas. Y ahora Elena de White lo explica cómo es que Dios va a trabajar también, así como el diablo va a cegar las mentes de los siervos de Dios, o iba a querer hacer eso. Por otra parte, Dios iba a alumbrar con una luz especial las mentes también de aquellos que iban a ser instrumentos, o que Dios los iba a levantar como instrumentos para este tiempo en el cual estamos viviendo. Cómo Dios lo iba a hacer, cómo estaba profetizado. También Elena de White nos ayuda a ver cómo Dios iba a ser la contraparte. Si Satanás iba a silenciar una conciencia, una mente, para que no estuviera despierta, también Dios habría de despertar y levantar la alarma para con su pueblo y para con el mundo en general. Como lo dice ahora Elena de White en El conflicto de los siglos, en la página 664. Ustedes pueden buscar en su aplicación o en su libro físico, Conflicto de los siglos, cómo Dios ahora va a obrar también. Dice Conflicto de los siglos en la página 664 lo siguiente. Miren lo que iba Dios a producir: un movimiento, un clamor, una amonestación, un llamado fuerte de alarma. Dice aquí Elena de White: los pecados de Babilonia serán denunciados. Serán denunciados. Y para que los pecados de Babilonia sean denunciados, pues debemos estar pendientes cómo está trabajando ahora Babilonia. Porque si no estamos pendientes de cómo está trabajando Babilonia, no vamos a poder denunciar a Babilonia. Y dice: los resultados funestos también van a ser denunciados. Los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil. Los pecados de Babilonia serán denunciados, pero también lo que va a ser denunciado es el resultado funesto de la influencia de la iglesia con el Estado, la unión de la iglesia y el Estado, de la política con la religión. Esto también habría de ser denunciado y desenmascarado. Otra cosa, lo que Dios habría de hacer también con gran poder y con valentía de siervo de Dios para este tiempo del fin. Dice que otra cosa iba a ser denunciada: las invasiones del espiritismo. Y no se te olvide eso, no se te deje de grabar eso en tu mente. Dice, las invasiones del espiritismo. Dice, también lo que habría de ser denunciado a voz en cuello, dando una alarma, una voz de alarma, es que también iba a ser denunciado los progresos secretos, pero rápidos, del poder papal. Todo, dice, será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán.
Dios va a denunciar a Babilonia. Dios va a denunciar la influencia de la iglesia con el Estado y el poder que surge de esa unión. Dios va a denunciar las invasiones del espiritismo, los avances del espiritismo. Dios va a desenmascarar también el progreso secreto pero rápido del poder papal a nivel mundial. Y miles de personas habrán de escuchar este mensaje con una luz que va a alumbrar a la tierra, con una gloria especial de un ángel, del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Esto también está sucediendo y está pronto a suceder. Así como Satanás va a intentar callar bocas, lenguas, cegar mentes, también Dios va a despertar mentes y va a producir en la lengua del hombre, de sus siervos y sus instrumentos, un poderoso atalaya en los tiempos en los cuales ya estamos viviendo. Queremos pues nosotros en esta ocasión tratar por lo menos en una mínima parte, humildemente participar de este programa, de este proyecto por Dios, de esta agenda de Dios, de denunciar con un solo propósito, despejar el camino para que aceptemos y el mundo acepte, reciba en sus vidas al verdadero y único Salvador Mesías, que habrá de estar oculto, que habrá de estar sepultado por un sinfín de engaños, de estratagemas y de tradiciones en el tiempo del fin, que habrán de engañar al mundo y desviarlos en cuanto a la verdad bíblica del verdadero Salvador. Ahora, mis queridos hermanos, ¿cómo la palabra de Dios, cómo es que Dios entonces va a hacer esa magna obra de denunciar a Babilonia, de denunciar la unidad de la iglesia con el Estado, de denunciar también las invasiones del espiritismo, los avances secretos pero rápidos del papado? Todo habría de ser desenmascarado, dice Ellen G. White. Pero como Dios lo dejó ya trazado en su santa palabra. Vamos a iniciar rápidamente entonces a ir al estudio presentado o anunciado en el título de esta transmisión. ¿Cómo es que Dios empieza a trazar la verdad para que sea desenmascarada o desenmascarado el engaño final, y especialmente para despertar las mentes del pueblo de Dios? Vamos al libro de Apocalipsis. Vamos a iniciar por aquí. El libro de Apocalipsis en el capítulo número 16. Ustedes me pueden acompañar allí con sus Biblias. Dicho sea de paso, al terminar esta serie de presentación profética, queremos pues decirles que los que gusten y quieran recibir, que le hagamos llegar esta presentación PowerPoint, esta información, se lo vamos a poder hacer llegar. Entonces, vamos a iniciar, dijimos, con Apocalipsis 16:13. Vayan conmigo al libro de Apocalipsis 16, capítulo 16, versículo número 13. ¿Dónde es que Dios comienza a trazar el desenmascarar, el denunciar los últimos engaños del tiempo del fin, y que tienen que ver con los eventos que estamos hoy día viviendo y con los que más vamos a experimentar y vamos a vivir en un futuro? Vamos entonces a iniciar. Apocalipsis capítulo 16, versículo número 30. ¿Dónde está todo el mensaje? ¿Dónde está toda la verdad? En Apocalipsis 16, capítulo 16, versículo 13. Ahora, quisiera aclararte algo antes de leer el versículo 13 de Apocalipsis 16. Vamos a ubicarnos en tiempo y forma. Lo que vamos a leer a continuación está ubicado exactamente en la sexta plaga de las 7 plagas que van a caer en un tiempo postrero. Y vamos a continuación a leer una parte específica. No vamos a abundar en toda la sexta plaga. Vamos solamente a tomar un pedacito de la sexta plaga, de lo que menciona la sexta plaga en el versículo número 13. Y dice Apocalipsis 16, 13. Estamos ahora en la sexta plaga.
Después de leer lo que dice aquí el versículo 13, vamos a entrar a una explicación breve para entender cómo se está dando este asunto en nuestros días, en nuestros tiempos. Vamos a ver, mire lo que dice ahí. Apocalipsis 16:13. Dice ahora lo siguiente: escrito está. Dice Juan: y vi salir de la boca del dragón, punto número 1, vi salir de la boca del dragón, punto número 2, y de la boca de la bestia, punto número 3, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Dice nuevamente el versículo 13: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 poderes, dragón, bestia y falso profeta, dice 3 espíritus inmundos a manera de ranas. De la boca del dragón salió un espíritu, de la boca del falso profeta, de la bestia, perdón, salió otro espíritu, y de la boca del tercer personaje, el falso profeta, salió otro tercer espíritu a manera de ranas, algo abominable para Dios. Y entonces tenemos 3 personajes: el dragón, la bestia y el falso profeta. Un trío, podríamos llamarle un trío satánico y abominable: dragón, bestia y el falso profeta. Ahora, quisiera rápidamente explicar qué pasa con estos 3. Dijimos que estamos ubicados en la 6ª plaga del libro de Apocalipsis, capítulo número 16, en la 6ª plaga. Ahora, quisiera hacer una aclaración. Es verdad que las 7 postreras plagas van a venir o van a caer después o una vez que se dio la ley dominical o la imposición de la marca de la bestia. Primeramente será la ley dominical, la imposición de la marca de la bestia, que es ley dominical, la imposición de un falso día de reposo, contraposición del verdadero día de reposo, sábado. Entonces, primeramente será este evento, ley dominical, marca de la bestia, que es lo mismo, ley dominical, marca de la bestia. Ese decreto primeramente se da y después, como consecuencia, se agita la ira de Dios porque se invalidó su ley, porque se transgredió abiertamente su sábado, el sello de su poder creador como el único Dios verdadero, soberano del cielo, de la tierra y de todo lo que existe. Entonces, por haberse producido la marca de la bestia y por haberse producido al mismo tiempo lo que es la ley dominical, como consecuencia Dios va a enviar 7 postreras plagas. Y la 6ª plaga menciona esto: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Pero la pregunta es la siguiente: si las 7 postreras plagas vienen después de la ley dominical, después de la marca de la bestia, si estos 3 poderes están ubicados en la 6ª plaga, y para este entonces la 6ª plaga o las 7 plagas están cayendo después de la ley dominical, después de la marca de la bestia, la pregunta es: ¿será que apenas recién en la 6ª plaga estos 3 poderes, dragón, bestia y falso profeta, recién se unen, recién salen al mundo entero, a los reyes de la tierra, para congregar a todos a una gran batalla del gran día del Dios Todopoderoso, que se llama en hebreo Armagedón? ¿Será que recién comienzan a operar en la 6ª plaga, o será que comienzan a operar mucho antes de las 7 plagas, o mejor dicho, mucho antes de la ley dominical o la marca de la bestia? La respuesta es que, aunque se mencionan en el versículo 13 de la 6ª plaga, Apocalipsis 16:13, estos 3 poderes no comienzan a operar exactamente en la 6ª plaga o recientemente en la 6ª plaga.
estos tres poderes empiezan a operar mucho antes de las 7 plagas y específicamente mucho antes de la ley dominical o la imposición de la marca de la bestia. ¿Cómo? Resulta que eso puede ser otro estudio en otra ocasión. Estos tres poderes se empiezan a unir primeramente antes de la marca de la bestia o de la ley dominical. Antes, pues para eso, para imponer un decreto dominical, una marca de la bestia, que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tuviese solamente la marca de la bestia en su frente o en su mano derecha. Esto comienza a tener lugar, esta triple alianza comienza a tener lugar mucho antes de la ley dominical, mucho antes de la marca de la bestia. Estos tres poderes comienzan a operar antes de la marca de la bestia y antes de la ley dominical. Precisamente para eso, para imponer la ley dominical, para imponer la marca de la bestia. Pero ¿por qué se mencionan recientemente y aparentemente únicamente en la sexta plaga estos tres poderes? Porque resulta que en la sexta plaga cambia el sentido de su unidad. Ya tiene otra reorientación. La triple alianza del dragón, la bestia y el falso profeta en la sexta plaga. En la sexta plaga ya no trabajan para imponer un decreto dominical, una marca de la bestia, porque ya se dio. Y ahora están cayendo las 7 plagas. Ahora la sexta plaga tiene otro objetivo por el cual salen a todo el mundo para unir al mundo entero para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, que es Armagedón. En la sexta plaga se reorienta su misión de unidad y es ahora no para un decreto dominical, no para una marca de la bestia, porque ya se impuso, sino ahora se unen en la sexta plaga, pero ahora para imponer, mucho ojo con esto, para imponer un decreto de muerte. Un decreto de muerte. Armagedón, la sexta plaga, tiene que ver con un decreto de muerte. A raíz de que primeramente se impuso la ley dominical, la marca a la bestia, y cuando comienzan a caer las 7 postreras plagas, los que vienen a ser culpables ante la vista del mundo, de líderes políticos y religiosos por las calamidades que empiezan a caer a nivel mundial, es la secta aborrecida, observadora del día sábado, rebelde contra la institución del gobierno y la iglesia, que va a ser la imposición de un día de descanso semanal, día domingo. Y entonces eso produce la furia, el furor en las masas, y se gestiona, se produce, gracias a estos tres poderes, un decreto ahora, pero de muerte, en la sexta plaga. Estos tres poderes están operando desde antes de la ley dominical, desde antes de la imposición de la marca a la bestia, durante ese periodo de la marca a la bestia, ley dominical, y después de la ley dominical, cuando se va a imponer también un decreto de muerte. Estos tres poderes. Ahora, tenemos que concentrarnos en la forma en cómo van a operar estos tres poderes diabólicos satánicos en el tiempo del fin, desde el momento que empiezan a operar, desde el momento que empiezan a trabajar para imponer una ley dominical, marca la bestia, y para después imponer un decreto de muerte universal contra los observadores del día sábado. Queremos iniciar cómo estos tres poderes trabajan, pero especialmente queremos detenernos en uno de estos tres. Los tres son importantes y los tres poderes están íntimamente ligados y relacionados. Pero si bien es cierto, de estos tres poderes, el dragón, la bestia y el falso profeta, hay uno que los comanda, hay uno que los dirige, hay un líder en esta triple alianza, y es nada menos y nada más que el primer personaje que comienza la lista. Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón. Comenzamos primeramente con el
dragón. Queremos ver cuál es la forma de operación, la forma en cómo se van a empezar a unir previo a la marca la bestia, previo a la ley dominical, que creemos que está muy cerca a venir y va a probar al mundo entero y especialmente al pueblo adventista del séptimo día. Queremos ver, mis queridos amigos y hermanos, cómo es que hoy día será que estos tres espíritus inmundos a manera de ranas que representan al dragón, la bestia y al falso profeta, será que hoy día, año 2020, ya están como locos estos tres poderes sobrevolando el planeta Tierra, circundando todo el globo terráqueo para hacer su obra de engaño y de unidad contra Dios, contra su pueblo, contra su verdad, para una batalla final llamada Armagedón? ¿Será que hoy día ya estos tres poderes ya están activos, ya se están uniendo? ¿Será que estos tres poderes ya están en operación? Es lo que queremos ver. Y lo vamos a estudiar desde la perspectiva del primer personaje o del primer poder de estos tres que se menciona, pero el primero es la boca del dragón. Vamos a empezar con el dragón. Pero antes de introducirnos con el dragón y ver cómo es su carácter que va a influir en la bestia y en el falso profeta para hacer una triple alianza y engañar al mundo entero, quisiéramos entrar primeramente a estudiar el carácter del dragón. ¿Qué es el dragón? ¿Cómo entendemos la forma en que opera el dragón? Porque en la forma en que opera el dragón podremos entender también la forma en que opera la bestia, la forma en que opera el falso profeta, porque el que los comanda es el dragón. Y la forma de pensar, la forma de actuar, la forma de operar del dragón va a ser un principio preponderante en todo este análisis. Pero antes, mis queridos hermanos, quisiera también que me acompañen a identificar quiénes son estos tres poderes. Estos tres poderes antes de iniciar. Ponerles nombre y apellido y después estudiar, como les mencioné, la forma en que operan, la forma en cómo trabajan y ver realmente si hoy día, año 2020, junio del 2020, estos tres poderes ya están trabajando. Vamos a ver si es cierto y si eso es así. Pero antes vamos a identificar estos tres poderes. El dragón no es muy difícil identificarlo. Sabemos que la Biblia es muy clara, muy explícita, cuando dice que representa a Satanás, al diablo, la serpiente antigua o el adversario, el engañador. Muy bien, es fácil reconocer al dragón, pero queremos estudiar cómo trabaja el dragón. Pero el segundo personaje en este trío satánico es la bestia. La bestia, no es el tiempo ahorita de estudiarlo, pero en otra ocasión lo podremos hacer. La bestia va a representar al poder de Roma papal en Apocalipsis capítulo número 13. La bestia primera que sube del mar, la bestia que sube del mar. Pero el falso profeta también es la segunda bestia que sube de la tierra. Apocalipsis 13, versículo 11 para abajo. Es el falso profeta, la segunda bestia que sube de la tierra, Estados Unidos protestante, el protestantismo apóstata. Muy bien, el protestantismo que se llega a formar como una imagen de la primera bestia. La primera bestia está compuesta por Roma papal, es una unidad, es una mezcla del poder político con el poder religioso, muy bien, pero en este caso es un poder religioso católico, apostólico y romano que se une con la política. La segunda bestia es idéntica, pero cambia en el símbolo, no es religiosa,
no es un símbolo religioso católico, sino es un símbolo religioso protestante, pero actúa igual que la primera bestia. Se une con los poderes civiles de la tierra y forman un sistema como lo hizo el papado en la Edad Media, pero ahora va a ser en el tiempo del fin y no a nivel Europa, sino ahora a nivel mundial. Y la imagen de la bestia va a tener esa participación. Pero la imagen de la bestia, el protestantismo apóstata, ubicado en los Estados Unidos primeramente y después generalizado a nivel mundial, también representa al falso profeta. ¿Por qué el falso profeta? Porque si usted lee en Apocalipsis, vayan conmigo a Apocalipsis, ¿cómo es que creemos, hermano Miguel, que la segunda bestia que sube de la tierra, Apocalipsis 13:11, la segunda bestia que sube de la tierra, que es la imagen de la bestia, también representa al falso profeta? ¿Por qué lo entendemos así? Vamos a ver rápidamente Apocalipsis número 14, capítulo 13, es Apocalipsis capítulo número 13. Y mire lo que dice en el versículo número 13 también. Es Apocalipsis 13:13. ¿Por qué creemos que la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, la que sube de la tierra, que es Estados Unidos protestante, el protestantismo, al mismo tiempo representa el falso profeta? Miren lo que dice Apocalipsis 13, capítulo 13, versículo 13. Miren lo que dice allí. También hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra. Dice, hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. La segunda bestia, que es Estados Unidos, en la profecía, la capital del protestantismo a nivel mundial, muy bien, es la imagen de la bestia, pero también es el falso profeta por este versículo que acabamos de leer. Falso profeta, porque aquí hace alusión a la obra que hizo un profeta verdadero que se atrevió y que pudo efectuar un milagro por Dios de hacer descender fuego del cielo a la tierra. Esta segunda bestia es una antítesis de un verdadero profeta que ya en la antigüedad nos está haciendo referencia a un profeta que hizo descender fuego del cielo a la tierra, especialmente en un evento que tuvo lugar específicamente en un monte llamado el Monte Carmelo, el profeta Elías contra los falsos profetas de Baal. El verdadero profeta de Dios, Elías, hizo posible por el poder de Dios que reposaba en él y a través de la oración que hizo descender fuego del cielo a la tierra y desenmascaró y venció a los falsos profetas de Baal. Los falsos profetas de Baal, Satanás no pudo hacer descender fuego del cielo a la tierra. Pero ahora aquí en el Nuevo Testamento, ahora simbólicamente, alegóricamente, figurativamente, iba a haber un poder religioso, un sistema religioso protestante político que habría de intentar de hacer lo que no pudo hacer allá en el Monte Carmelo y que el verdadero profeta Elías sí pudo hacer, que es descender fuego del cielo a la tierra. Pero ahora todos estos elementos son simbólicos. Ahora Malaquías nos hablaba de que antes del gran día terrible de Jehová iba a venir Elías. Y los evangelios nos enseñan que Elías vino en la persona de Juan el Bautista, en el espíritu y en el poder de Elías. Pero las profecías siempre tienen un doble cumplimiento. Siempre se vuelven a cumplir por segunda ocasión de una manera completa, amplia, definitiva y absoluta. Y en el tiempo del fin iba a venir el tercer Elías, un profeta verdadero, no literal,
pero representado por un grupo de personas, una iglesia, un sistema religioso verdadero, representado como viniendo en el poder y en el espíritu de Elías. Y si iba a haber un Elías en el tiempo del fin, habría de haber también, si iba a haber un profeta verdadero simbolizando un grupo especial, también iba a haber la contraparte de un falso profeta que habría de falsificar la obra del verdadero profeta en el tiempo del fin, que es descender fuego del cielo a la tierra. Pero ya no es un fuego literal, sino es ahora un fuego simbólico, porque Elías ya no es literal. ¿Y cómo sabemos que iba a haber un Elías en el tiempo del fin? Un tercer Elías. El primer Elías allá, el literal de Primera de Reyes 18, Elías Tidita. El segundo Elías vino, que fue en Juan el Bautista. Pero el tercer Elías no iban a ser personas, una persona literal, sino iba a ser más bien un grupo, un movimiento profético, un verdadero movimiento profético contra un falso movimiento o sistema religioso apóstata llamado el falso profeta. ¿Cómo sabemos que iba a haber un tercer Elías? Porque en el mensaje a la iglesia de Tiatira, ustedes pueden buscar en sus Biblias, se amonesta contra la tolerancia de una mujer llamada Jezabel, que iba a venir en el cuarto periodo de la historia cristiana, que es la cuarta iglesia en la historia cristiana, en toda su historia desde que Jesús la fundó hasta el tiempo del fin. Iba a venir una Jezabel, pero ya no iba a ser una Jezabel literal como lo fue allá en Primera de Reyes, sino ahora iba a ser una Jezabel moderna, simbólica, espiritual, representando a una gran ramera que en Apocalipsis 17 se le llama Babilonia. Pero esa gran ramera habría de tener hijas, un sistema que iba a ser idéntico a la madre, pero que no iba a ser la madre, iban a ser las hijas. Y las hijas son el protestantismo apóstata que salieron de la iglesia madre, el catolicismo, la gran Jezabel, que enseña a fornicar a los siervos de Dios y a comer cosas sacrificadas a los ídolos, según el mensaje de la iglesia de Tiatira. Un sistema ahora cristiano, religioso, pero apóstata, que promueve la idolatría y aparta a los creyentes de la verdad de Cristo, de la verdad bíblica y del verdadero Dios. Pero esa Jezabel, esa gran ramera Babilonia, ahora tiene hijas, iglesias, que son las iglesias protestantes, el protestantismo apóstata, que vendría a ser la falsificación del tercer Elías, la contraparte, los falsos profetas de Baal, queriendo hacer descender fuego del cielo a la tierra. Y en este caso el fuego ya no es literal, sino ahora el fuego es simbólico y representa al Espíritu Santo, la verdadera influencia poderosa que iba a tener la iglesia a través de la historia para cumplir su obra y su misión, la manifestación y el poder del Espíritu Santo. Y la espada del Espíritu iba a ser la palabra de Dios. Muy bien, entonces el dragón es el diablo, Satanás, adversario, la serpiente antigua. Pero la bestia que se menciona en Apocalipsis 16:13 en este trío, que vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y la boca del falso profeta, muy bien, el dragón es Satanás. La bestia representa a Roma papal, la que sube del mar en Apocalipsis 13. Pero el falso profeta va a ser aquel poder que quiere hacer descender fuego del cielo a la tierra, falsificando al tercer Elías, a la verdadera iglesia en el tiempo del fin. Y es Estados Unidos protestante, la segunda bestia o la imagen de la bestia que sube de la tierra. Apocalipsis 13:11 en adelante. Entonces, el dragón, Satanás, la bestia, el papado, y el falso profeta, el protestantismo apóstata. Y miren cómo ahora lo explica de una manera detallada Elena de White en El conflicto de los siglos, en la página 645. Elena de White en El conflicto de los siglos, en la página 645, ustedes pueden buscar
en sus hogares este libro si lo tiene, o si no en la plataforma, en el libro digital. Ustedes pueden descargarlo en Play Store de manera gratuita y pueden buscar en Conflicto de los Siglos, libro Conflicto de los Siglos, en la página 645 lo siguiente, cómo ella explica a estos tres poderes, su obra, cómo se van a unir y cómo le llama Elena de White a estos tres poderes, le llama una triple alianza. Vamos a leer cómo dice ahí, Conflicto de los Siglos, en la página 645, dice lo siguiente: merced a los dos errores capitales. ¿Cuáles son esos dos errores capitales? Mire lo que dice ahí, merced a los dos errores capitales. El de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo. El de la santidad del domingo, dice, bajo estos dos errores capitales, bajo estos dos principios apóstatas que van en contra de la palabra de Dios, dice, Satanás, primer personaje en este trío satánico abominable para Dios. Satanás, dice, que vendría a ser el dragón. Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Y lo que leímos al principio, que Satanás quiere cegar las mentes o los hombres en sus redes, especialmente aquellos hombres que son siervos de Dios, el pueblo de Dios. Y dice que Satanás prenderá a los hombres en sus redes, el dragón. Mientras, dice, aquel forma la base del espiritismo. Y ahora aquí menciona, dice, mientras aquel forma la base del espiritismo, menciona el espiritismo y que el espiritismo tiene una base, y la base del espiritismo, no existiera el espiritismo si no existiera una creencia, una doctrina llamada inmortalidad del alma. Pues mientras aquel forma la base del espiritismo, la inmortalidad del alma, crea un lazo de simpatía con Roma. El espiritismo, la doctrina de la inmortalidad del alma, crea un lazo de simpatía con Roma. Es Satanás, el dragón, y ahora se menciona el segundo personaje, Roma papal, la bestia que sube del mar en Apocalipsis capítulo número 13. Ahí tenemos los dos personajes, Satanás, el dragón, Roma. Y dice, mientras aquel forma la base del espiritismo, crea un lazo de simpatía con Roma. Un lazo que va a unir al mundo y va a aventar una red para que los hombres se unan en el último gran engaño final. Va a ser, dice, el espiritismo. Y el espiritismo tiene una base que se llama inmortalidad del alma. Entonces Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Y esto crea un lazo de simpatía con Roma, la bestia que sube del mar. El segundo personaje de donde sale un espíritu inmundo a manera de rana. Son tres, el dragón, Satanás, Roma papal, que es la bestia. Pero falta el tercer personaje, dice, y los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros entender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano. Y bajo la influencia de esta triple alianza, dice, y bajo la influencia de esta triple alianza, ¿a quienes está refiriendo con una triple alianza? Como que es una triple alianza. Satanás, el dragón, Roma papal, la bestia, Estados Unidos protestante, el falso profeta. Y bajo esta triple alianza, dice, ese país marchará las huellas de Roma, pisoteando los derechos de la conciencia. Muy bien, esto está a punto de verse, pero queremos estudiar en esta serie, como dice el título ahí, Ecumenismo, Pacto Global 2020, Nueva Era, Coronavirus y la nueva humanidad. Todo eso que tiene que ver con lo que estamos estudiando, hermano Miguel. Mucha atención. Vamos adentrándonos más al tema y al estudio. Ya vimos los tres poderes que se van a unir.
¿Cuándo? ¿En la sexta plaga? No. No comienza su alianza, su triple alianza en la sexta plaga. No comienza en la sexta plaga. Comienza mucho antes de la sexta plaga, de las 7 plagas, mucho antes de la marca de la bestia y mucho antes de la ley dominical. Porque para que todo esto se dé, tienen que primeramente estar unidos. Una vez que se unen, van a imponer el decreto dominical, van a imponer la marca a la bestia, la adoración también a la imagen de la bestia, y después van a caer las 7 plagas y el decreto de muerte en la sexta plaga específicamente. Muy bien, ya entendimos esto. ¿Será que estos 3 poderes se están uniendo ya? Estos espíritus inmundos a manera de ranas están volando rápidamente por todo el planeta Tierra, es la pregunta. Bueno, vamos a empezar a responder todo eso. ¿Será que ya se están uniendo en una triple alianza? Esa es la pregunta. Porque esto tiene que suceder para que venga Jesús por segunda vez. No puede venir Jesús sin que antes venga primeramente la apostasía y se manifieste este hombre de pecado, que es la bestia, apoyado por la imagen de la bestia, que es el falso profeta. Estados Unidos, protestantismo apóstata. No va a venir Jesús sin que antes venga todo esto. La pregunta es, ¿será que esto ya se está dando? ¿Estos 3 poderes se están uniendo? ¿Están volando estos espíritus inmundos a manera raras por todo el mundo ahora mismo? ¿Nos están acercando vertiginosamente a la segunda venida de Cristo? Vamos a verlo. Vamos a verlo arrancando o iniciando, como les mencioné hace un momento, que la forma en cómo lo vamos a hacer, este análisis, es estudiando primeramente al dragón. Tenemos que estudiar todo acerca del dragón, que es Satanás. ¿Quién comanda a la bestia y quién comanda la imagen de la bestia, al falso profeta o a la segunda bestia que sube de la tierra? La imagen de la bestia, el protestantismo apóstata, y el papado siendo la primera bestia que sube del mar. Quien dirige esta obra final de engaño, de conflicto, de crisis mundial en el tiempo del fin, va a ser nada menos y nada más que el dragón, Satanás. Para entender esta obra hay que arrancar con Satanás y el dragón. ¿Cómo opera el dragón y cómo va a lograr la unidad de estos 3 poderes para unir al mundo entero para una batalla del gran día del Dios Todopoderoso, Armagedón? Muy bien, vamos a iniciar con el dragón. Y vamos a enfocarnos todos con el dragón. Porque el dragón y la forma en cómo opera el dragón nos va a dar la luz para entender el tiempo en el cual estamos viviendo, conociendo el tiempo. Y ya es hora de levantarnos del sueño y estar jugando a los avatar. Ya no es tiempo de eso. Y esto es un llamado categórico también a pastores, líderes, presidentes de asociación, presidentes de todo tipo de campo, ancianos, líderes, miembros, jóvenes, hermanos, hermanas, adolescentes, niños, ancianos. Esto es un mensaje de Dios para todos nosotros en este tiempo. Iniciemos con el dragón. ¿Qué significa el dragón? ¿Qué simboliza el dragón? ¿Cómo trabaja el dragón? ¿Cómo opera el dragón? ¿Y cómo dirige al mundo este poder del dragón? Vamos a ver, mire lo que dice ahora Elena de White. Elena de White, la mensajera del Señor, en la revista de Las Señales de los Tiempos, o Signs of the Times, Las Señales de los Tiempos, en el 26 de agosto de 1889, ella escribió lo siguiente por inspiración. Ahora ella va a identificar al dragón, cómo ella lo identifica y cómo ella describe la obra del dragón. Vamos a ver, miren lo que dice ella acerca del dragón, de donde sale el primer espíritu inmundo a manera de rana. Dice ahora el dragón, ¿qué simboliza? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo opera? Para saber si hoy día ya estamos en ese tiempo, conociendo el tiempo. Vamos a ver, dice,
El dragón, las señales de los tiempos, 26 de agosto de 1889. Dice lo siguiente: el dragón simboliza el poder de Satanás. Esto está claro, ya lo sabemos, es bíblico. Pero mire cómo va a ampliar, va a abundar en lo que es el poder de Satanás. Dice, simboliza el poder de Satanás, el dragón, ejercido a través del espiritismo. El dragón en primera instancia y el poder de Satanás en primera instancia se ejerce a través del espiritismo. Y dice, la brujería, primeramente el espiritismo, la brujería y todas las formas de poderes políticos y seculares. Mire que el espiritismo abarca brujería, cosas ocultas, el espiritismo, satanismo y todo eso. El espiritismo abarca la brujería y abarca todas las formas de poderes políticos y seculares. Muy bien. La mensajera del Señor, la profeta de Dios, le fue mostrado que el espiritismo iba a tener varios tentáculos, varias formas de operar para trabajar a través de medios, de formas. La brujería, los poderes políticos y seculares, es la forma en la cual se iba a manifestar el espiritismo, que es la forma de cómo ejerce su poder Satanás. Satanás trabaja a través del espiritismo y el espiritismo, dice, trabaja también a través de la brujería y de todas las formas de poderes políticos y seculares. Dice, el diablo usará el fenómeno espiritista. Lo debemos de saber, adventistas. Usted, adventista, el séptimo día que me escucha, usted, mi hermano, mi hermana, debemos estar alertas, preparados, atentos, de que el diablo usará. ¿Qué usará? Debemos de saberlo. Que usará el fenómeno espiritista, no va a usar otra cosa, Satanás. Satanás va a usar el fenómeno espiritista. Sépalo, entérese si no estaba enterado. Dice, el diablo usará el fenómeno espiritista para unir, mire lo que dice ahí, para unir al papado con el protestantismo apóstata, el papado, la bestia que sube del mar, y al protestantismo apóstata, la bestia que sube de la tierra, o la imagen de la bestia, muy bien, el protestantismo apóstata o el falso profeta. Él dice, el diablo usará el fenómeno espiritista. Obviamente, si no sabemos cómo trabaja Satanás, no estamos estudiando, no estamos entendiendo la forma de operar del diablo en el tiempo del fin, y no estamos entendiendo los tiempos, por ende no sabemos cómo entonces están las vueltas, las trampas, las trabas que Satanás va a poner y los engaños para que el mundo no se prepare para la segunda venida de Jesús. El diablo usará el fenómeno espiritista para unir al papado con el protestantismo apóstata y con todo el resto del mundo. ¿Cuál va a ser el puente? ¿Cuál va a ser el medio para unir a todo el mundo? Especialmente el dragón con el papado y el protestantismo, y después con todo el mundo, poderes políticos y seculares. La forma, el medio, el puente, la herramienta va a ser el espiritismo. ¿Qué tanto sabemos de eso? ¿Qué tanto estamos estudiando los eventos relacionados con el dragón y el espiritismo que van a llevar al mundo a una unidad final con el dragón, el papado y el falso profeta y el resto del mundo político y secular, para imponer la marca a la bestia, la ley dominical, y posteriormente, después de las 7 plagas, en la 6ª plaga específicamente, un decreto de muerte? ¿Cómo esto está pasando? Todo esto va a ser a raíz
a partir de la herramienta que va a usar Satanás, que es el espiritismo. Entonces, ¿qué tanto estamos entendiendo los tiempos en relación al espiritismo y a la forma en cómo se está ejerciendo el espiritismo en los eventos que hoy día estamos viviendo en la actualidad, querido? Si no estamos estudiando, no estamos entendiendo nada, es por eso que estamos con los avatar. Y uso eso como ejemplo porque hay cosas peores. Y lo peor es de que no entendemos el tiempo en el cual vivimos y cuán cerca está de cumplirse Apocalipsis 13, de imponerse una marca a la bestia, porque estos tres poderes están volando. Los espíritus inmundos a manera de rana están circundando ya el planeta Tierra y lo vamos a estudiar. Conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño. Estamos dormidos porque no conocemos el tiempo y no le conocemos las trampas a Satanás y los medios que él va a emplear. Y cuando los emplea, los usa, empieza a ejercer sus engaños finales, no lo reconocemos, no nos damos cuenta porque no estamos parados bajo la palabra profética más segura. Mire lo que dice rápidamente. Segunda de Pedro capítulo número 1, versículo 19. Usted se lo ha de saber de memoria. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 19. Nosotros somos muy dados a ver cómo andan las cosas por medio de la televisión, de los medios masivos de comunicación, de la radio, del internet, de TV Azteca, de Televisa, de Facebook y otras plataformas de comunicación. Pero dice aquí la palabra de Dios, la Santa Biblia, dice lo siguiente. Segunda de Pedro 1:19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la dice que es más segura, más que internet, más que el pastor, más que un servidor, más que usted, más que yo, más que Televisa, más que Azteca, más que las redes sociales. Tenemos algo que es más seguro y es la palabra profética más segura. Hay que estar atentos a ella. Muy bien, ahora mis queridos hermanos, la pregunta es: si Satanás va a empezar a obrar previo a la ley dominical, a la marca a la bestia, a través del espiritismo, y durante la marca a la bestia va a seguir usando el espiritismo, y después de la marca a la bestia va a seguir usando el espiritismo para unir al mundo entero para terminar la gran batalla de Armagedón con un decreto de muerte, entonces la pregunta es: ¿cómo y en qué forma Satanás, el dragón, va a ejercer el espiritismo? ¿En qué forma? El tema para este estudio, el título para este tema lleva por nombre Ecumenismo, Pacto Global 2020, Nueva Era, Coronavirus y la Nueva Humanidad. ¿Será que todos estos nombres, estos títulos que le puse a la presentación de este estudio, será que tienen que ver con el espiritismo? ¿Será que tienen una relación directa con el dragón que ha empezado a operar en nuestros días para acercarnos más al tiempo del fin previo a la segunda venida de Jesús? ¿Será que todos los títulos que puse en la presentación de este estudio, de este tema, tienen que ver con el espiritismo, la forma, la herramienta de operar de Satanás, del dragón? ¿Y será que eso ya está pasando? ¿Los tres espíritus inmundos a manera de rana están volando por el planeta Tierra? Vamos a estudiarlo y este estudio, esta serie lo vamos a hacer en dos partes. En esta ocasión estamos estudiando la primera parte. Primeramente Dios nos dé tiempo para muy pronto hacer la segunda parte. Vamos entonces a entrar a estudiar esto. El espiritismo iba a ser el medio de la herramienta en cómo Satanás iba a trabajar en el tiempo del fin, el espiritismo. Muy bien,
Vamos a entrarnos entonces al mundo del espiritismo. Vamos a estudiar cómo el espiritismo está logrando su cometido hoy día para llevarnos a los eventos finales de Apocalipsis capítulo número 13. Hermano Miguel, ¿cómo? Bueno, vamos para allá. ¿Cómo es eso? Vamos a entrar a estudiar al espiritismo o el espiritismo. Para arrancar con este análisis, entrando a la herramienta que Satanás usará, que es el espiritismo, quisiera dos noticias que van a poner la base o la plataforma para seguir desarrollando este estudio del espiritismo. Nueva era, ecumenismo, Pacto Global 2020, coronavirus. ¿Qué tiene que ver todo esto con el coronavirus? Y algo que se llama, y lo vamos a estudiar, algo que se conoce como la nueva humanidad. Cómo todo esto está en el marco o en el contexto del espiritismo, la obra maestra del diablo en el tiempo del fin. Quiero arrancar, dije, con dos noticias y voy a leer las dos noticias a continuación. La primera sucedió, o la que quiero leer, no precisamente la primera que sucedió, sino la que quiero leer primeramente, es sacada del Vatican News, las noticias del Vaticano, su web oficial, su sitio web oficial. El Vatican News, el 14 de mayo, ahora te va a llamar la atención la fecha, 14 de mayo. Este 14 de mayo que pasó aproximadamente casi ya un mes, fue el mes pasado, el 14 de mayo. El 14 de mayo el Papa Francisco, el papado de Roma, el obispo de Roma, que su trono está en el Vaticano, sacó una noticia, sacó un artículo periodístico, informativo, y eso salió el 14 de mayo. Ahora, te debe llamar la atención el 14 de mayo. El 14 de mayo, en el 14 de mayo, el mes pasado, estaba programado el evento mundial que desde el año pasado se estaba anunciando que iba a tener lugar este año 2020, el 14 de mayo. Ese evento se llamó Pacto Global sobre la Educación y Economía 2020. El Pacto Global 2020. Estaba programado para el 14 de mayo, el mes pasado, pero se pospuso para octubre, como lo vamos a ver. Se pospuso para octubre, hasta octubre se va a tener, porque se atravesó esta pandemia, esta crisis en relación con el virus o el COVID-19 llamado el coronavirus. Entonces pospuso el coronavirus este evento mundial que iba a tener como sede el Vaticano, donde iban a ir políticos, líderes políticos del mundo, líderes religiosos del mundo, y entonces esto iba a tener lugar el 14 de mayo. No se tuvo, se pospuso. Pero ese día que debía de efectuarse ese evento, sale esta noticia que te voy a leer del Vatican News. Y quiero que ponga mucha atención con todos los elementos que te voy a leer a continuación. Todo lo que vamos a ir tocando. Y hermano Miguel, ¿qué todo esto tiene que ver con el espiritismo, la nueva era, ecumenismo, coronavirus, Pacto Global 2020? ¿Qué tiene esto que ver con algo que se llama ahí abajo la nueva humanidad? ¿Será que todo esto está explícitamente o implícitamente, podríamos decir, relacionado con el espiritismo, la obra maestra de Satanás para trabajar en los eventos finales y llevarnos a los cumplimientos proféticos de Apocalipsis 13? ¿Será que todo esto tiene que ver? Vamos a ver. Quiero que pongan mucha atención al artículo del Vatican News del 14 de mayo y todos los elementos que se presentan, porque estos elementos que vamos a leer en este artículo, esta noticia del Vatican News, sorpresivamente, increíblemente, estos elementos que vamos a encontrar aquí, no los vamos a encontrar en otro lugarcito, en otras cosas que vamos a leer y estudiar,
que tienen que ver con algo que se llama nueva era o nueva humanidad, y que tienen que ver directamente con eventos que se van a dar o se están dando este año y se van a seguir dando este mismo año 2020. Vamos a ver estos elementos, mucho ojo, mucha atención. Es importante que usted no deje de ver esta primera parte para entender la continuación, que va a ser la segunda parte, el segundo video. Vamos a leer a continuación, mire, ponga mucha atención a los elementos que te voy a enfatizar y resaltar, porque los vamos a ocupar estos elementos y los vamos a encontrar en otra área, en otro terreno que tiene que ver con la nueva era. Y cuando entremos a estudiar la nueva era y todo lo que es la nueva era relacionado con esto que vamos a leer, nos vamos a dar cuenta que el espiritismo está más activo ahora más que nunca antes. Sí. Vamos a leer. Vatican News, 14 de mayo del 2020, dice lo siguiente. Empieza el encabezado. Dicho sea de paso, todos los que quieran esta presentación que estoy desarrollando en esta ocasión, se las puedo mandar a su WhatsApp, a su Messenger, o lo voy a tratar de subir a Facebook para que lo puedan descargar, y lo que yo estoy desarrollando, ustedes lo puedan tener también consigo en su poder y en sus manos. Muy bien, dice aquí lo siguiente esta noticia. Vatican News, 14 de mayo 2020, dice el encabezado. La pandemia. Mire con qué comienza. El 14 de mayo, que iba a ser el Pacto Global 2020 sobre economía y educación. Dice, la pandemia hace más urgente un pacto educativo global. Dice ahora el Papa Francisco que esta pandemia, este coronavirus que estamos viviendo a través de una crisis mundial, dice, esta pandemia hace más urgente un pacto educativo global más que antes. Si antes era urgente por lo del cambio climático, por lo de los pobres, por la pobreza, por tantas necesidades que hay en el mundo, por la familia, por todo lo que tú quieras. Si antes ya era urgente, ahora con esta pandemia, dice el Papa Francisco, ahora se hace más urgente todavía el pacto educativo global, que el 14 de mayo no se pudo efectuar, pero vamos a seguir estudiando, que se pospuso para octubre. Y mire todo lo que ahora va a decir el Papa Francisco en este artículo. Dice lo siguiente, Vatican News, dice, en un comunicado, la Congregación para la Educación Católica hace presente los esfuerzos de las escuelas y universidades católicas en este momento de pandemia, y recuerda que todos estamos llamados a unir nuestros esfuerzos en una amplia alianza educativa. Usa el concepto unir y usa el concepto alianza. Qué casualidad, ¿no? Elena de White había hablado de una triple alianza. Y dice, unir nuestros esfuerzos en una amplia alianza educativa para formar ¿qué? Personas académicas. Estamos hablando de una educación que educa y enseña 2 más 2, 4, más 2, 6. ¿De ese tipo de educación estamos hablando? No. Cuando se habla de un pacto educativo global 2020, no estamos hablando del 2 más 2, 4. No. Dice, una amplia alianza educativa para formar personas maduras, capaces de superar la fragmentación, o sea, la división, y la oposición. Aquí el Papa Francisco está hablando de una posible existencia de oposición, y reconstruir el tejido de las relaciones para una humanidad más fraternal. Ahora aquí el Papa Francisco está usando un concepto que más abajo le va a llamar
la nueva humanidad o un nuevo humanismo. Aquí le llama humanidad fraternal, una humanidad fraternal. Quiere educar a un mundo que se una contra la fragmentación y la oposición y que pueda reconstruir el tejido de las relaciones para una humanidad más fraternal. Él tiene un sueño. El Papa Francisco está trabajando por un sueño y es la de una nueva humanidad, como le va a llamar más adelante, pero aquí le llama humanidad fraternal. Pero el concepto que usa es nueva humanidad o un nuevo humanismo. No quiero, querido hermano, hermana, amigo, amiga que me escucha, que se te olvide esta frasecita, este concepto, nueva humanidad o nuevo humanismo, que es uno de los títulos de la presentación de este estudio, ahí en el título arribita o abajo de esta transmisión, la nueva humanidad o un nuevo humanismo. Y aquí en este artículo, el Papa Francisco usa demasiadas veces ese concepto de una nueva humanidad, un nuevo humanismo a partir del Pacto Global Educativo 2020. Sigue diciendo, mire cómo lo usa y en qué forma lo usa. Y hermano Miguel Valdés, ¿y esto de qué nos sirve? ¿Qué tiene ¿qué tiene todo esto que ver? Pues te vas a dar cuenta que cuando sigamos leyendo y estudiando este análisis, que esa frase, nueva humanidad o un nuevo humanismo que usa el Papa Francisco en este artículo del Vatican News del 14 de mayo en relación al Pacto Global 2020, esa frase, la nueva humanidad o un nuevo humanismo, está sacada, está extraída y no lo vas a creer de dónde está extraída, de qué filosofía. ¿Será que tiene esto que ver, hermano Miguel, con lo que dice el título? Nueva era, la nueva humanidad. ¿Será que tiene que ver algo con este ambiente, con este contexto espiritista de la nueva era? Vamos a ver más adelante. El Papa Francisco está usando un vocablo, un estilo de vocabulario, de concepto y una filosofía que se llama nueva humanidad. Y aquí lo sigue diciendo, vamos a leer. Dice, hablando del Pacto Global Educativo 2020, dice, en un comunicado en el que se recuerda que hoy, 14 de mayo, en ese día cuando se dio esto, debía celebrarse el Pacto Educativo Global, deseado por el Papa Francisco. La Congregación para la Educación Católica ha expresado su cercanía y su profundo agradecimiento a las comunidades educativas de las instituciones escolares y universidades católicas, que en este periodo de emergencia sanitaria COVID-19 están gestionando el gran esfuerzo de asegurar, a pesar de las dificultades de distanciamiento social y humano, la realización de sus actividades. Y mira lo que más sigue diciendo abajo en el artículo. Te lo voy a leer todo, mucha atención. La congregación recuerda que el pacto educativo debía celebrarse para concientizar sobre la responsabilidad hacia la educación. ¿Con qué propósito está este Pacto Global 2020 programado? Dice, para concientizar sobre la responsabilidad hacia la educación a fin de alimentar el espíritu de encuentro entre generaciones. Mucho ojo. Un espíritu de encuentro entre generaciones, religiones y culturas. Tres conceptos. Unir el Pacto Global 2020 quiere unir generaciones, religiones y culturas, dice este artículo directo del Vaticano. Así como no solamente quiere unir generaciones, religiones y culturas en una sola alianza, sino que quiere también, dice así, como entre el hombre
y el medio ambiente. Concientizar el cuidado, la unidad también del hombre con el medio ambiente. El Pacto Global 2020 que se está programando para octubre, sino que se logra aplazar después, pero se tuvo programado primeramente para el 14 de mayo, tiene una amplia conexión con el tema del cambio climático. La encíclica del Papa Francisco llamada Laudato Si, centro de la encíclica la observancia del día domingo. Y mire lo que dice más abajo este artículo del Vatican News. Dice: más que nunca es necesario unir los esfuerzos para una alianza educativa. Unir los esfuerzos para una alianza educativa. El que está hablando aquí no es nada más ni nada menos que la misma bestia de Apocalipsis 13 que sube del mar, el papado de Roma. Y quien está detrás de este poder es nada menos y nada más que el dragón Satanás. Y la forma en cómo Satanás va a obrar a través de estos poderes va a ser por medio del espiritismo. Recuerde, el espiritismo. Y entonces aquí el Papa Francisco está hablando de una nueva humanidad, como lo vamos a seguir leyendo. Un nuevo humanismo. No se te olvide esa frase, lo vamos a seguir encontrando en este artículo. Mire lo que más sigue diciendo aquí. Vatican News, 14 de mayo del 2020. Dice: más que nunca es necesario unir los esfuerzos para una alianza educativa. Dice: la tragedia del coronavirus, la tragedia común de la pandemia que une a todos los pueblos de la tierra como nunca antes, se lee en el comunicado, hace que este llamamiento sea aún más evocador, más urgente, más imperativo. La pandemia vino a cobrar un significado muy especial en estos eventos porque ahora está trayendo un elemento de urgencia. Dice, ahora hace que esto sea más evocador, más imperativo, más urgente. Entonces, dice aquí el Papa Francisco en el mensaje para el lanzamiento del pacto, el pacto educativo, dice lo que dijo en septiembre, el 12 de septiembre del 2019, como lo dijo, lo traen a colación al presente estas palabras. Lo que dijo en el 2019, lo traen a este artículo en tiempo presente. Mire lo que dijo. No hay una solución alternativa, dice el Papa Francisco. Dice, ni le busquen, no hay de otra. No hay otro camino, no hay otra opción. Dice, no hay una solución alternativa, le está diciendo los poderes del mundo. No hay una solución alternativa. Todos estamos llamados a unir los esfuerzos por una alianza educativa amplia. Fíjese cómo usa la expresión alianza, alianza, alianza y alianza. Pues ya en la profecía ya se venía hablando de una triple alianza y es el mismo concepto profético. Alianza. Dice alianza amplia para formar personas maduras. Está hablando de educar mentes, no de educar en matemáticas, en historia, en otra rama, sino educar mentes, conceptos, paradigmas. Dice, capaces de superar la fragmentación y contraposiciones, o sea, personas que están en contra o podrían estar en contra de algo que es un bien común, como lo es el medio ambiente, y reconstruir el tejido de las relaciones por una humanidad más fraternal. Nuevamente usa la expresión humanidad, que más adelante le va a llamar nueva humanidad. Y miren, vamos para allá, ¿cómo le llama así? El Pacto Global 2020 tiene que producir un cambio en la mentalidad del ser humano o comenzar a efectuar un cambio en la forma de pensar y de conducirse también. Y dice aquí el artículo, la última parte que voy a leer, dice:
de la mirada dirigida al único Señor, viene el coraje de desarrollar también a través de la educación ese movimiento de unidad y solidaridad entre, miren lo que pasa aquí. Dice nuevamente, de la mirada dirigida al único Señor, o sea, refiriéndose a Jesús, de la mirada dirigida al único Señor, viene el coraje, la gallardía de desarrollar también a través de la educación ese movimiento de unidad y solidaridad entre, y mire en quiénes se tiene que dar este movimiento de unidad a partir del Pacto Global 2020, entre los pueblos, número uno, religiones, número dos, la religión aquí forma un papel importante, está incluida la religión, y culturas, tres cosas, pueblos, religiones y culturas, que puedan, dice, generar, ¿qué es eso generar? Producir, generar y producir una humanidad renovada. Nuevamente el concepto de una nueva humanidad, dice, para generar una humanidad renovada. ¿Qué es eso de renovada? Algo nuevo, que se hace nuevo, que se hace de nuevo, una nueva humanidad. Con la firme voluntad de ponernos al servicio de nuestras comunidades. Caminamos juntos por los caminos del diálogo y el entendimiento. O sea, que los pueblos, naciones del mundo, religiones y culturas, debe haber entre ellos, a partir del Pacto Global 2020, un diálogo y un entendimiento entre pueblos, religiones y culturas. Esto tiene una connotación ecuménica en el área política y ecuménica en el área religiosa. Ambas alas, ambos lados del ecumenismo, en la política y en la religión. Unidad, diálogo, entendimiento entre religiones, pueblos y culturas. Dice, al compartir y respetar y acoger a los demás, una nueva humanidad cuidará no solo de sus hijos, sino también de la naturaleza, el medio ambiente que la rodea y de cuya maravilla se alimenta. Miren lo que dice ahí. Cuando se produzca esta unidad, entendimiento, diálogo entre pueblos, religiones y culturas, se va a producir, dice, se va a producir una nueva humanidad o un nuevo humanismo. Quiero que te grabes esto. En este artículo el Papa Francisco ha estado enfatizando por lo menos dos conceptos: una unidad, alianza, pueblos, religiones y culturas. Para que esto produzca, segundo punto o concepto, una nueva humanidad o un nuevo humanismo. Grábate esto: nueva humanidad, nuevo humanismo, nueva humanidad. Ya te lo aprendiste. Y hermano Miguel, ¿y esto qué significa? ¿Qué connotación tiene en la profecía que estamos estudiando del dragón, que se va a manifestar a través del espiritismo y va a unir al papado y al protestantismo y a los poderes políticos y seculares, a todo el mundo, en un solo redil, en un solo corral, bajo un solo pastor, que es el dragón? ¿Qué tiene todo esto que ver? La frase, la palabra, el concepto de nueva humanidad que se está enfatizando en este artículo por boca del Papa Francisco, la nueva humanidad, nos vamos a dar cuenta que este concepto es extraído o es traído, es cortado o es copiado de otra filosofía que viene a la par también, promoviendo y trabajando también en pos o en favor de la unidad del mundo. Y es el movimiento que se llama Nueva Era. La nueva era vamos a estudiarla en la segunda parte. Pues resulta que el Papa Francisco, cuando usa nueva humanidad o un nuevo
o una humanidad renovada, un nuevo humanismo, pues resulta que el Papa Francisco está usando un concepto, una frase estrictamente y directamente extraída de lo que es la filosofía y el movimiento de la así llamada y famosa nueva era, para que lo vayas sabiendo. Y la nueva era, hermano Miguel, ¿tiene que ver con el espiritismo? Sí. El espiritismo iba a ser el medio como Satanás iba a obrar, iba a trabajar en el tiempo del fin. Cuando usted estudia lo que es la nueva era, que lo vamos a hacer, es netamente espiritista, y su filosofía también es una filosofía de unidad mundial en la religión, tanto como en la política y en la religión, usando también el mismo concepto de nuevo humanismo o una nueva humanidad. Es decir, que el Papa Francisco está usando conceptos extraídos directamente y estrictamente y exclusivamente del movimiento de la nueva era. Y el que está llevando la agenda del diablo, una agenda satánica espiritista, como lo es la nueva era, está usando el medio, el portavoz, el representante. El que lo está haciendo es el papado, la bestia. Está llevando adelante la agenda del dragón, que es la herramienta, o es por la herramienta del espiritismo. Y entonces, mis queridos hermanos, esta es la primera nota. Quiero entrar rápidamente. Estamos estudiando la primera parte de ecumenismo. Pacto Global 2020, nueva era, coronavirus y una nueva humanidad. Muy bien, quiero entrar rápidamente a la segunda nota de noticias periodísticas del Vatican News, pero ahora esta tuvo lugar el 23 de abril del año 2020. Y podríamos ponerle como título a esta nota del Vatican News: ¿cómo es que el COVID-19 el ecumenismo, o ha venido fomentando el ecumenismo, la unidad entre las religiones? Mire lo que sacó el 23 de abril del año 2020, hace algunos 2 meses atrás, una noticia también que viene o está en el sitio web del Vaticano, que es el Vatican News, y dice lo siguiente. Mire lo que pasó el 23 de abril del año 2020, hace 2 meses aproximadamente. Estas 2 noticias que te he estado leyendo del Vatican News es mucho la base para ir entendiendo la segunda parte cuando entremos a estudiar la nueva era, y lo que se conoce también la nueva era como la nueva humanidad. Una unidad, una alianza mundial entre la política y entre la religión, o las religiones y las culturas del mundo, para producir un nuevo sistema, una nueva etapa, una nueva fase en la historia de la humanidad, llamada el nuevo humanismo o la nueva humanidad. Ahora, esta segunda nota periodística del Vatican News, 23 de abril del año 2020, dice lo siguiente: el COVID promueve el ecumenismo. Esta pandemia vino a ser un pegamento, un resistor que empieza a unir muchos elementos proféticos, los empieza a juntar. El COVID-19, el coronavirus, ha venido a tomar un rol preponderante ahora en la profecía bíblica. Y dice el 23 de abril del año 2020, dice esta nota del Vatican News: algo histórico que pasó en Israel, lo que produjo, lo que logró hacer el COVID-19. Dice: Israel, líderes interreligiosos rezan juntos por la salvación de la pandemia. Resulta que ahora el COVID-19 fue el pretexto para que las religiones se unieran, dejaran al lado sus diferencias teológicas y doctrinales, y entonces en unidad, en amor, en solidaridad, unirse para todos juntos rogar y pedirle a Dios, cada quien a Dios en su creencia particular, pedir por la salvación de la pandemia.
O sea, sé que esta pandemia ha puesto de rodillas o ha puesto a orar a más de uno unidos, en unidad. Dice ahora aquí, Israel, esto pasó en Israel. Un encuentro de oración histórico, dice el Vatican News, del 23 de abril del 2020. Un encuentro de oración histórico tuvo lugar en la tarde de ayer en Israel. Líderes de diferentes religiones se encontraron para implorar juntos a Dios para que sane a los enfermos y aleje la pandemia del mundo. Según Roberta Barbie, Ciudad del Vaticano, dice la nota, cientos de miles de muertos, dice, millones de enfermos, sálvanos, te suplicamos, Señor. Fue la excepcional oración comunitaria que tuvo lugar ayer por la tarde en Israel, entre los líderes de las diferentes religiones. Según el Centro de Medios de Comunicación CAT Suiza, habían representantes judíos, había representantes cristianos, musulmanes y drusos. El evento se transmitió por internet para permitir la participación de los fieles a pesar de las restricciones impuestas por la cuarentena. Fue algo televisado, pasado por las redes sociales para que los creyentes y los fieles seguidores de estas religiones se unieran a esta oración masiva y comunitaria en favor o en pro de la pandemia del coronavirus, pidiendo a Dios, a su Dios, cada quien a su Dios, pero igual a Dios, juntos, para que Dios quitara del mundo o quite muy pronto del mundo la pandemia. Y dice más adelante lo siguiente, Vatican News, 23 de abril del 2020, dice lo siguiente, que Dios sane, dice, a los enfermos y aleje la plaga del mundo. Rezaron los representantes religiosos que luego juntos recitaron el Salmo 121, con el que los peregrinos de Jerusalén se pusieron bajo la protección de Dios y pidieron su bendición. En Israel también se reza este salmo en el día de conmemoración de los soldados israelíes víctimas del terrorismo, que se celebrará el próximo martes, 28 de abril. Esto está pasando en abril. Y termina diciendo esta nota, miren lo que dice esta nota. El coronavirus, el COVID-19, mira mi hermano, no nos hagamos, no seamos ingenuos. El COVID-19, el coronavirus, no lo inventaron ni los estadounidenses ni los chinos. Esto vino a ser una estrategia nada más y nada menos de Satanás, el originador de esta pandemia, con un propósito exclusivo y directo en favor de Satanás y de sus planes. Fue propiciado por él mismo para darle rienda a sus planes en la recta final, porque sabe que le queda poco tiempo. Y mire lo que dice, el coronavirus no conoce fronteras entre religiones, ecumenismo, razas o partidos políticos, dijo el arzobispo Pierbattista Pizzaballa, administrador apostólico del Patriarcado Latino de Jerusalén. Dice, estamos unidos, dice, en la enfermedad, y esto ha destruido mucho las fronteras y prejuicios entre nosotros. El prelado expresó entonces, mire lo que expresó el prelado. Entonces dice, el prelado expresó entonces la esperanza de que esta unidad pudiera continuar incluso después del final de la crisis del coronavirus. Es decir, que el coronavirus efectuó una unidad que desean que después de que pase esta pandemia, la unidad que produjo el coronavirus, y que una vez se vaya el coronavirus, la unidad prevalezca y permanezca para siempre. Es decir, que el coronavirus vino a unir a las religiones más de lo que ya se habían empezado a unir, para ahora, con el sueño y la esperanza de que nunca más
se vuelvan a desunir, más se vuelvan a dividir, a separar y permanezcan unidas juntas, así como el coronavirus está haciendo que ahora estén unidos o empiecen a unirse. Dice, un encuentro de oración que fue descrito como histórico por el rabino británico David Rosen, comprometido en el diálogo interreligioso, ecumenismo. Los líderes religiosos, dijo, del país se reunieron por primera vez para rezar juntos, invocar la gracia divina y la compasión del Señor en un momento en el que toda la humanidad se ve desafiada por una pandemia. Dijo, hablando del mundo como maravilloso y triste al mismo tiempo. Incluso aquellos que no suelen estar tan abiertos. Mire lo que dijo este rabino británico. Muy bien. Dice este rabino, incluso aquellos que no suelen estar tan abiertos al diálogo ecuménico interreligioso, se reunieron para rezar. O sea, todavía aquellos que se mantenían un poco cerrados al diálogo ecuménico interreligioso, pues el COVID-19 los ablandó, la pandemia del coronavirus los ablandó y hizo que bajara la guardia y finalmente accedieron y participaron en este encuentro interreligioso de oración. Dice, se reunieron para rezar. En su testimonio, dice, en su testimonio de estos que estaban cerrados al diálogo y ahora están abiertos por el coronavirus, dice, en su testimonio, tragedias, el dolor y el sufrimiento, lo que nos unió más allá de las diferencias. A pesar de que fue el dolor, esto nos terminó uniendo más allá de las diferencias. O sea, que esto fue un factor preponderante para que se terminara de empezarse a dar fuertemente el ecumenismo a nivel mundial entre todas las religiones. Yo quisiera terminar este primer video, esta primera parte de este estudio de ecumenismo, Pacto Global 2020, Nueva Era, Coronavirus y la Nueva Humanidad, con la siguiente declaración que explica claramente cuál es el propósito del movimiento ecuménico desde que inició y se propagó a través del Concilio Vaticano II desde octubre de 1962 a diciembre de 1965. 3 años aproximadamente duró el Concilio Vaticano II, donde se incubó, donde se preparó lo que hoy conocemos como el movimiento Oikumene, que es en español ecumenismo. Quiero leerte lo que dijo el sacerdote jesuita Hans Kahn en su libro Iglesia Católica en la página 77. Hans Kahn, un sacerdote jesuita, en su libro La Iglesia Católica en la página 77, hablando de lo que pasó en el Concilio Vaticano II, donde comenzó a proliferarse el concepto de ecumenismo, el sueño del papado de unir a todas las religiones y unir al protestantismo con el catolicismo junto con otras religiones no cristianas. Dijo Hans Kahn en el libro Iglesia Católica, página 77, lo siguiente. Mire lo que dijo. Dice Hans Kahn: vista con mayor detenimiento su recatolización, quería decir, su reevangelización, vista con mayor detenimiento su reevangelización, quería decir recatolización. Lo voy a leer nuevamente. Hans Kahn, libro Iglesia Católica, página 77, dice: vista con mayor detenimiento su reevangelización, quería decir recatolización. Y su ecumenismo de palabra estaba orientado detrás de su fachada a un retorno a la Iglesia Católica.
romana, apostólica, romana. Mis queridos amigos y hermanos, nada de lo que está pasando a nivel mundial es casualidad. Todo tiene que ver y es en el ámbito y con connotaciones proféticas. Este COVID-19 vino a impulsar y a propulsar, mejor dicho, más la necesidad o el sueño de una unidad global entre pueblos, religiones y culturas, pero bajo este concepto de ecumenismo en el ámbito político y en el ámbito religioso. Pero según este sacerdote jesuita Hans Kahn, el ecumenismo desde su origen, desde su inicio en el Concilio Vaticano II, siempre fue la intención de que su ecumenismo estaba orientado detrás de su fachada a un retorno a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Quien adore a la bestia, al poder papal de Roma papal, quien adore a la bestia, estará adorando al mismo tiempo al dragón, quien está trabajando a través de la bestia y llevando adelante a nivel mundial un movimiento de unidad política, religiosa y cultural, que a partir del Pacto Educativo Global 2020 quieren dar inicio a partir ya del año 2021 una nueva etapa en la historia de la humanidad, conocida o llamada como el nuevo humanismo o la nueva humanidad, una nueva etapa en la humanidad con cambios en los paradigmas de pensamiento mundial, social, religioso, político y económico. Nos estamos orillando de una manera vertiginosa a una agenda que ha venido también promoviendo todos estos planes, y me refiero al movimiento de la nueva era, que ahora, cuando estudiemos la segunda parte, nos vamos a dar cuenta que el Papa Francisco lo único que está haciendo es estar llevando adelante la agenda de la nueva era, un movimiento 100% espiritista que habría de ser una de las más o la arma más poderosa de Satanás en el tiempo del fin para manifestar y obrar a nivel mundial y unirlo contra Dios, contra su verdad y contra su ley en la fase final de la gran controversia. El espiritismo iba a ser la arma de Satanás. El espiritismo, conceptos, filosofías, vocabularios, prácticas, costumbres, ideas, formas de pensar relacionados y directamente vinculados al movimiento espiritista de la nueva era. Dios te bendiga en esta primera parte, en este primer video. Esperemos vernos muy pronto con la segunda parte para entrar directamente y de lleno al tema del espiritismo en el contexto del movimiento de la nueva era, su agenda y su propósito, su sueño a nivel mundial por la cual fue creada también la nueva era. Dios te bendiga y te guarde. Seguimos en contacto. Terminamos esta primera parte y posteriormente esperen la segunda parte, el segundo video de esta serie de Ecumenismo, Pacto Global 2020, Nueva Era, Coronavirus y una nueva humanidad. Que Dios te bendiga y te guarde. Feliz día.